En el corazón del Vaticano, bajo las bóvedas centenarias que han sido testigos de siglos de historia, hay una habitación donde el tiempo parece haberse detenido. Allí, una noche cualquiera, que no sería como ninguna otra, el hombre más poderoso del mundo espiritual se sentó solo, con la conciencia inquieta y la mirada perdida entre sombras. Era el Papa, aquel que llevaba sobre sus hombros el peso de millones de almas. Un pastor, sí, pero también un hombre, mortal, vulnerable, humano. Y en esas últimas horas de su vida, cuando ya no quedaban audiencias ni discursos, decidió hacer lo impensable: escribir una carta. No una encíclica, no un documento oficial, no un mensaje navideño o pascual, sino una carta personal, íntima, silenciosa, una que no vería la luz hasta mucho tiempo después de su muerte. Nadie estaba presente cuando la escribió. Solo él, una vela encendida, el leve crujido del papel y el roce pausado de la pluma sobre la superficie. Escribía con calma, pero con urgencia, como si cada palabra fuera un testamento, como si supiera que ese sería su último acto verdaderamente libre. La carta fue sellada con cera roja, marcada con su anillo papal y con una instrucción clara: no abrir hasta 10 años después de mi muerte. La noticia de la carta nunca fue pública. Solo unos pocos dentro del círculo más interno sabían de su existencia. Fue guardada en el archivo secreto del Vaticano, ese lugar casi mítico donde el pasado duerme, encerrado bajo llave. Pasaron los años. El mundo cambió. Papas vinieron y se fueron. Escándalos sacudieron la iglesia. Voces se alzaron, otras se apagaron. Pero la carta esperó hasta que el tiempo prometido se cumplió. 10 años después, en una mañana cualquiera, se rompió el sello. En una sala iluminada por vitrales antiguos, entre cardenales y custodios del saber, la carta fue leída en voz alta. Y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, porque lo que allí estaba escrito no era solo una confesión, era un grito ahogado, una súplica y una advertencia. El Papa empezaba la carta con una frase que hizo que todos los presentes contuvieran el aliento: no escribo como cabeza de la Iglesia, sino como un hombre cansado de callar. Durante años guardó secretos que pesaban como cadenas. Habló de encuentros que nunca fueron registrados, de decisiones que nunca fueron debatidas, de verdades que fueron enterradas con miedo. En un párrafo especialmente perturbador, describe un sueño que se repitió durante meses. Siempre el mismo: una sala sin ventanas, una figura vestida de blanco de espaldas. Cuando se acercaba a ella, descubría que no tenía rostro. Y entonces despertaba empapado en sudor, con una sola palabra en los labios: usurpación. Era una metáfora, una visión, una señal. En otra parte, habla de un día en que recibió una visita, no registrada, no anunciada. Una mujer, vestida de negro, que logró entrar al Vaticano sin pasar por ningún control. Dice que ella le entregó un objeto envuelto en tela. Nadie la vio entrar, nadie la vio salir. Ese objeto, según el Papa, era una carta aún más antigua, supuestamente escrita por uno de los primeros pontífices. En ella advertía que en los tiempos venideros la Iglesia no sería traicionada desde afuera, sino desde dentro. El Papa no menciona nombres, pero deja pistas. Menciona reuniones secretas, documentos clasificados, decisiones tomadas por un grupo reducido de personas que no respondían ante nadie más que entre ellos mismos. También escribe sobre su impotencia, sobre cómo quiso hablar, pero fue persuadido a no hacerlo. Por el bien de la Iglesia, le decían, por la unidad. Y así, día tras día, año tras año, fue construyendo un silencio que ahora rompía con esta carta.
Pero tal vez lo más impactante no fueron las revelaciones políticas, ni las visiones oníricas, ni los secretos antiguos. Fue la última página, esa donde el Papa dejó de escribir con la precisión de un líder y escribió como un alma al borde del abismo. La letra cambia, se vuelve más nerviosa, la tinta más cargada, el trazo más irregular. Y entonces, una sola frase: la verdad no salvará al mundo, pero lo despertará. Y bajo esa frase, una cruz dibujada a mano, una señal, un cierre, una marca final. La carta termina ahí. Pero lo que dejó abierto fue un abismo de interpretaciones. Fue un acto de redención, una advertencia a los que vendrían después, un intento desesperado de limpiar su conciencia antes del último suspiro. Lo que sí está claro es que esta carta no fue escrita para los poderosos, fue escrita para nosotros, para ti, para quien busca, pregunta, duda, para quien no se conforma con la versión oficial, para quien siente que algo, en algún lugar, no encaja. Y ahora que esta carta ha salido a la luz, hay algo que ya no se puede detener, una conversación, un despertar, una verdad que incomoda, pero libera, porque hay palabras que no se escriben para ser guardadas, se escriben para romper cadenas. Y tú que estás escuchando esto, ya formas parte de esta historia. ¿Y tú? ¿Qué harás con esta verdad? ¿La ignorarás o la compartirás? ¿Guardarás silencio o levantarás la voz? Si quieres que la historia continúe, si crees que merecemos saber más, haz que se escuche. Pero la historia no terminó cuando la carta fue leída. De hecho, ahí fue cuando todo comenzó. Los rostros de quienes escuchaban el contenido palidecieron. Algunos miraron al suelo, otros cruzaron miradas cargadas de miedo. El aire en la sala se volvió denso, pesado. No era solo el contenido, era la conciencia de lo que significaba que esas palabras, selladas hacía una década, estuvieran saliendo ahora a la luz. Uno de los cardenales presentes, conocido por su rectitud inquebrantable, rompió en llanto. Otro, en silencio, abandonó la sala. Nadie lo volvió a ver en su cargo. A las pocas horas, la noticia se filtró. Al principio, se negó todo. Luego, la presión fue tanta que el Vaticano no tuvo más opción que confirmar la existencia de la carta, aunque se abstuvo de publicar el texto completo. Solo un resumen oficial, cuidadosamente redactado, vio la luz. Pero las palabras verdaderas ya estaban en boca de algunos, y bastaron unas cuantas para prender fuego al mundo. Medios de comunicación, investigadores, creyentes y escépticos comenzaron a especular. ¿A qué se refería el Papa cuando hablaba de una presencia no divina en el Vaticano? ¿Qué significaba esa visión recurrente de la figura sin rostro? ¿A qué carta más antigua se refería? Se empezaron a revisar archivos históricos, a cruzar documentos olvidados, y lo que surgió fue aún más inquietante. Resultó que en el año 1123, durante el primer concilio de Letrán, hubo una sesión secreta no registrada oficialmente, de la cual solo existían menciones vagas en cartas privadas entre monjes benedictinos. En una de esas cartas, que permaneció oculta en un monasterio en Bélgica, se hablaba de una señal llegada del futuro, de un mensaje dejado por el último que aún tenía voz profética. En el margen de esa carta, alguien había escrito a mano, en latín, Veritas in silentio dormit. La verdad duerme en el silencio. Los investigadores conectaron esa nota con la frase final del Papa fallecido, y la teoría empezó a circular. Podría ser que esta carta fuera parte de una cadena de mensajes que los pontífices han estado pasando en secreto durante siglos. Una advertencia que se transmite solo a quienes están dispuestos a cargar con el peso de la verdad. Entonces,
Otro hallazgo sacudió todo aún más. Un antiguo manuscrito, encontrado en los sótanos de una abadía abandonada en el norte de Francia, describía un ritual realizado por un papa del siglo XIII antes de abdicar en circunstancias misteriosas. En él hablaba de una visión de la gran oscuridad que vendría desde dentro y de un símbolo escondido en la arquitectura del Vaticano que solo los ojos despiertos podrían ver. Todo apuntaba a un patrón. La carta no era un acto aislado, era una pieza más en un rompecabezas más grande, más antiguo y más peligroso. Mientras tanto, las redes sociales explotaron. Las plataformas digitales se llenaron de análisis, teorías, recreaciones. Algunos afirmaban que el Papa había tenido acceso a información prohibida. Otros creían que había entrado en contacto con algo más allá de lo humano. Tal vez una entidad espiritual que le reveló lo que estaba por venir. Las iglesias comenzaron a llenarse, no por fervor, sino por miedo. Y en ese ambiente de incertidumbre, un grupo de jóvenes teólogos decidió tomar acción. Se autodenominaron los vigilantes del umbral. Comenzaron a recorrer bibliotecas, archivos, ruinas, criptas selladas. Publicaban sus hallazgos en un blog oculto en la dark web. Y poco a poco, lo que antes eran solo fragmentos de una carta, se convirtió en un movimiento, un despertar. Porque la frase final del Papa había hecho eco en miles de conciencias: la verdad no salvará al mundo, pero lo despertará. Pero, ¿qué es ese despertar? Una revolución espiritual, un llamado a mirar más allá del dogma, más allá de las estructuras, más allá incluso del Vaticano mismo. La carta fue la chispa, el fuego ahora ardía en cada rincón. En algunas partes del mundo, comunidades enteras comenzaron a estudiar en secreto documentos antiguos prohibidos por la Iglesia durante siglos. En América del Sur, una parroquia aislada encontró un códice medieval que hablaba de la Era del Espejo, una época en la que la humanidad se enfrentaría a su reflejo más oscuro y solo entonces podría trascender. En Japón, un monje cristiano budista encontró coincidencias entre los escritos del Papa y una profecía zen que hablaba de la torre de piedra que hablará una última vez. Y en África, una comunidad de exorcistas reveló que durante los últimos 10 años, justo desde la muerte del Papa, habían notado un aumento sin precedentes en fenómenos espirituales inexplicables. Todo parecía entrelazado. En el Vaticano, sin embargo, las cosas eran distintas. Hubo silencio, luego control, luego pánico. Algunos cardenales comenzaron a deslindarse. Otros a desmentir lo dicho por el Papa, alegando que su mente ya no estaba clara al momento de escribir. Pero cuanto más intentaban ocultarlo, más se difundía. Y entonces ocurrió algo insólito. Un sacerdote retirado que había servido en la Biblioteca Apostólica se presentó en televisión nacional y mostró una copia de la carta original, escrita con la caligrafía papal, con anotaciones al margen, con manchas de cera aún visibles. La carta completa, sin censura. La emisión fue interrumpida, el canal fue sancionado, pero el video ya había sido descargado, distribuido, viralizado. Era imposible detenerlo. La carta ya no era propiedad del Vaticano, era del mundo. En su última parte, el Papa escribía: «He visto venir la tormenta, pero no la he detenido. He gallado verdades para no romper el equilibrio». Pero ese equilibrio era falso. Y ahora, que ya no soy ni papa ni hombre, dejo esto en manos del mundo, que sea la conciencia colectiva la que decida qué hacer con esta verdad. Y entonces, una postdata. Si aún existe alguien que crea en la luz, búsquela, porque cuando la oscuridad caiga no quedará tiempo para dudar. Así cerró la carta, así empezó la era de la duda,
Hoy, mientras escuchas estas palabras, ya no puedes decir que no sabías. No puedes fingir que nada ha cambiado, porque ahora sabes que hay verdades escondidas en los altares, que hay secretos susurrados en criptas cerradas, que hubo un papa que, al borde de la muerte, eligió decir lo que ningún otro se atrevió. Y lo más importante, sabes que no estás solo. Miles, quizá millones, ya despertaron, y ahora es tu turno. ¿Vas a ignorarlo? ¿Vas a cerrar los ojos? ¿O vas a mirar de frente a la verdad aunque duela? Si llegaste hasta aquí, ya tomaste una decisión, aunque no lo sepas. Y lo que viene es solo el principio. La carta no solo hablaba de secretos institucionales o errores humanos. Iba más allá, mucho más allá. En sus párrafos más crípticos, el Papa hacía referencia a algo que ningún líder eclesiástico había mencionado públicamente antes. Una convergencia espiritual que, según él, se había iniciado décadas atrás, en silencio, y que alcanzaría su punto culminante poco después de su muerte. Llamó a este momento la hora del velo. Según su descripción, no se trataba de una fecha exacta, sino de un proceso que se manifestaría de forma simultánea en distintas partes del mundo. Una pérdida masiva de sentido, el colapso de las instituciones morales, el despertar de una conciencia dormida y, como él lo escribía, el crujido del mundo espiritual, resonando por primera vez en oídos humanos. Una frase en particular heló la sangre de quienes la leyeron. No fue Pedro quien fundó la iglesia, fue la necesidad del hombre de mirar al cielo sin ser consumido por lo que encontró allí. Estas palabras causaron un temblor interno en la cúpula eclesiástica, no porque fueran heréticas, al menos no directamente, sino porque daban a entender que había algo más allá de la doctrina, algo anterior incluso a las estructuras de la fe tal como las conocemos. En otro pasaje se refería a un símbolo, olvidado, enterrado bajo la capilla paulina, que decía contener una clave, no para entender a Dios, sino para entender al hombre cuando lo vea cara a cara. Las implicaciones eran colosales. El Papa parecía sugerir que la humanidad estaba próxima a un tipo de revelación que no vendría desde el púlpito ni desde las escrituras, sino desde una fuente directa, brutal y profunda, algo que sacudiría tanto la fe como la incredulidad. Entonces llegó el párrafo más temido. He tenido visiones. Al principio las llamé sueños, después ataques. Pero con el tiempo entendí que eran fragmentos, advertencias, ecos. En ellos veía la figura de un niño de espaldas, en medio de una plaza vacía. Cada vez que intentaba llamarlo, se alejaba, y detrás de él las campanas sonaban sin que nadie las tocara. Muchos teólogos, al leer esa descripción, la vincularon con antiguas profecías marianas, especialmente con un manuscrito extraviado conocido como el Cuarto Secreto de Fátima, del que durante siglos se ha rumoreado que fue ocultado por ser demasiado devastador para el alma de los simples. El Papa, sin mencionarlo directamente, parecía confirmar su existencia. Más adelante, hacía una confesión personal. Temí que esta verdad destruyera la fe de muchos. Pero luego entendí que esa fe no era verdadera si no podía resistir la verdad. Porque la fe no es fragilidad disfrazada de devoción, sino el coraje de mirar a la oscuridad y decir, yo sigo aquí. Esa frase empezó a aparecer escrita en paredes, en panfletos, en murales. Se convirtió en consigna, en protesta, en oración. Mientras tanto, algo extraño sucedía en el mundo. En distintos puntos del planeta comenzaron a reportarse sueños colectivos. Personas sin relación entre sí relataban visiones casi idénticas.
escaleras de piedra bajo agua, puertas de luz en medio del desierto, voces que no usaban palabras, pero que se entendían con el alma. Una red de investigadores independientes, místicos, ex sacerdotes y científicos sensibles a lo paranormal, empezó a conectar puntos, a cruzar fechas, sueños, visiones, relatos, y todo parecía apuntar a que la carta del Papa no solo estaba describiendo una experiencia personal, sino un fenómeno planetario que ya había comenzado. En Brasil, una mujer ciega de nacimiento empezó a pintar con una precisión asombrosa escenas que coincidían con las descripciones del Papa: figuras sin rostro, torres derrumbadas, un niño de espaldas en medio de una plaza vacía. En Irán, un grupo de estudiantes encontró un pasaje del Corán que, en una interpretación menos conocida, hablaba de una voz de la cumbre que será oída por los dormidos cuando el ángel de la revelación haya sellado su garganta. Y en los Estados Unidos, un astrónomo retirado reveló que había registrado una secuencia de señales de radio provenientes del espacio profundo que coincidían rítmicamente con los rezos del rosario, pero invertidos. Volviendo al Vaticano, una reacción inesperada comenzó a emerger. Algunos jóvenes sacerdotes comenzaron a renunciar en secreto, no por pérdida de fe, sino por lo contrario, porque sentían que su fe ya no cabía dentro de los muros que la contenían. Fundaron pequeñas comunidades fuera de la institución donde se estudiaba la carta completa del Papa como un nuevo texto sagrado. Otros, más radicales, comenzaron a hablar de un nuevo evangelio no escrito con tinta, sino con fuego. Una verdad que, según ellos, vendría directamente de la conciencia divina y no de las estructuras religiosas. Los cardenales respondieron con contundencia. Hubo excomuniones. Hubo declaraciones oficiales negando la legitimidad de esas interpretaciones, pero cuanto más negaban, más crecían. Porque la carta del Papa no era solo una carta. Se había convertido en semilla. A medida que pasaban los meses, los efectos seguían expandiéndose. En universidades se organizaron seminarios enteros para analizar su contenido. En cárceles, algunos internos aseguraban haber recibido visiones tras escuchar fragmentos de la carta leídos por radio. En hospitales psiquiátricos, pacientes que habían estado en silencio durante años pronunciaron las mismas palabras escritas por el Papa en la última línea. La verdad no salvará al mundo, pero lo despertará. Ese verso se convirtió en un código, un himno, una advertencia. Y tú, que escuchas esta historia, ya no puedes escapar de su eco. Imagina por un momento que el Papa sabía que todo esto ocurriría, que cada palabra de esa carta fue escrita no solo para ser leída, sino para ser vivida, para desencadenar una cadena de eventos que pondría en jaque a la institución más antigua del mundo, para empujar a la humanidad hacia un umbral del que ya no hay retorno. Y si la carta era el primer paso, y si hay más, y si alguien o algo espera que las piezas terminen de caer para revelarse, tal vez no era solo un mensaje final. Tal vez era una activación. En una de las últimas líneas, casi imperceptible, el Papa escribió: «Lo que oculta esta carta no es una verdad, es una puerta. Y ahora esa puerta está frente a ti. Puedes pasarla, o puedes dar media vuelta y fingir que nunca la viste. Pero una cosa es segura, una vez que la ves, ya no hay forma de cerrarla». La historia comienza en los últimos días de un papa cuya salud se había deteriorado visiblemente. El Vaticano se encontraba en silencio, con sus pasillos oscuros y apenas iluminados por las luces que se filtraban a través de las grandes vidrieras. La espera era palpable, como si todo el mundo, y al mismo tiempo, el universo entero, estuviera esperando algo que trascendiera la muerte misma. Aquel papa había vivido una vida de sacrificio, dedicado por completo al servicio de la Iglesia.
Su rostro, aunque marcado por la edad y el sufrimiento, irradiaba una serenidad inquietante. Había sido un hombre de fe, pero también un hombre que había visto lo que pocos habían visto en el corazón de la Iglesia, lo que pocos podían comprender, sin sucumbir al miedo. Los días que le quedaban eran pocos, y se preparaba para hacer frente a lo que solo unos pocos sabían. Había algo mucho más grande en juego que su propia vida. Se encontraba solo en su despacho privado. La luz de la lámpara de escritorio proyectaba largas sombras sobre las paredes. Frente a él, sobre la mesa de madera, descansaba una hoja de papel en blanco. La pluma en su mano temblaba ligeramente. Sus pensamientos eran turbios, pero había algo en su interior que le decía que ya no podía seguir guardando ese secreto. Era el momento. Tomó una profunda respiración. Sabía que sus palabras no solo serían un legado de sabiduría para sus seguidores, sino también una advertencia y una revelación que pondría en peligro a aquellos que las descubrieran. Había algo en la Iglesia, algo oscuro, que debía permanecer sellado. Algo relacionado con la verdadera historia de la humanidad, los secretos más antiguos, aquellos que habían estado ocultos por siglos, tal vez milenios. Los oscuros pactos entre la Iglesia y otras fuerzas, aquellos acuerdos que se habían hecho en la penumbra, sin que nadie más supiera. Queridos hijos, comenzó a escribir con la mano temblorosa. Mi tiempo en esta vida está por llegar a su fin. El destino me ha permitido servir al Señor durante muchos años, pero ahora mi misión está completa. Antes de irme, debo compartir con ustedes una verdad oculta, una que he guardado con celo durante todos estos años. Es posible que no puedan entenderla, pero aún así debo revelarla. El Papa había sido elegido en su juventud por razones que iban más allá de su fe o conocimiento espiritual. Había sido marcado desde su infancia para un propósito que ni siquiera él comprendía completamente hasta mucho después de ser nombrado Papa. Durante décadas había sido el guardián de una verdad que podría desmantelar las bases mismas de la Iglesia Católica. No soy el único guardián de este conocimiento, escribió. Existen otros, dentro y fuera de la Iglesia, que también saben la verdad, aunque muchos de ellos prefieren ignorarla. Pero yo no puedo continuar con este peso sobre mis hombros, sabiendo que la ignorancia de muchos puede conducirnos a la destrucción. El Papa continuó escribiendo, explicando cómo, desde los primeros días del cristianismo, la Iglesia había sellado pactos con poderosas fuerzas extranaturales. Estos pactos, ocultos a los ojos del pueblo, se habían mantenido en secreto para proteger a la Iglesia y su influencia mundial. Sin embargo, con el paso del tiempo, el poder de estos pactos comenzó a corroerse, y la Iglesia misma se había convertido en un símbolo de corrupción. El conocimiento que poseemos, que custodiamos en lo más profundo de las criptas secretas del Vaticano, es más antiguo que el cristianismo mismo, continuó el Papa. Es el legado de civilizaciones perdidas, de antiguas creencias que preexistieron a nuestra fe. Los evangelios que conocemos hoy fueron solo una parte de la verdad. Existe un evangelio que no se ha publicado, un texto que fue ocultado por razones que van más allá de la religión. La carta comenzaba a tomar una forma más sombría. El Papa hablaba de los viajes secretos de los primeros papas, de las antiguas sociedades que se habían infiltrado en la Iglesia para asegurarse de que ciertos secretos nunca vieran la luz. Según el Papa, el cristianismo no solo había sido una religión que emergió del caos del Imperio Romano, sino que también había sido el ancla de un secreto mayor que podría cambiar la historia de la humanidad. La sangre que corre por nuestras venas no solo es humana, escribió, es la misma sangre que compartimos con los antiguos guardianes del saber.
aquellos que nos dieron el conocimiento para gobernar el mundo. Hemos sellado pactos con ellos, pactos que mantienen el equilibrio del poder en nuestro mundo. A medida que sus palabras se deslizaban sobre el papel, una creciente sensación de urgencia le recorría el cuerpo. Sabía que estaba escribiendo algo que podría desatar un caos inimaginable si alguien llegara a descubrirlo, pero también sabía que no podía llevarse esos secretos consigo. La carta debía ser leída, debía ser comprendida, aunque los ojos que la leyeran no estuvieran listos para enfrentar la magnitud de lo que implicaba. El conocimiento está en manos de los elegidos, concluyó el Papa, y este conocimiento debe permanecer oculto, no por maldad, sino por la fragilidad de la humanidad. Si llega a ser conocido, la fe será destruida y el orden mundial colapsará. Esto no es solo una cuestión religiosa, es una cuestión de supervivencia. El Papa cerró los ojos, sintiendo el peso de sus palabras, y antes de sellar la carta, susurró una última oración en latín. La carta fue sellada con un anillo papal antiguo, un símbolo que solo los más altos miembros de la Iglesia reconocían. El mensaje estaba listo. En el momento en que la última chispa de vida se desvaneció de su cuerpo, el Papa dejó atrás su legado, una carta oculta, un secreto destinado a permanecer bajo llave, protegida por aquellos que comprenderían la gravedad de su contenido. La carta nunca llegó a la luz pública durante años. Su existencia fue un susurro entre las paredes del Vaticano, un rumor que solo los más cercanos al Papa conocían. Sin embargo, con el paso de los siglos, el conocimiento de su existencia comenzó a filtrarse y aquellos que buscaban respuestas a los misterios del pasado comenzaron a descubrir fragmentos de su contenido. La Iglesia nunca desmintió ni confirmó la existencia de la carta secreta del Papa, pero aquellos que entendían el verdadero poder del conocimiento oculto sabían que lo que había sido revelado en esas páginas podría cambiar el mundo para siempre. La carta, ahora protegida por las murallas de la Iglesia y enterrada en las profundidades secretas del Vaticano, se convirtió en un objeto de obsesión para aquellos que conocían su existencia. Los siglos pasaron, y con ellos las promesas de silencio y protección, pero el mundo cambió. La globalización, la tecnología y los avances en la exploración hicieron que los muros que alguna vez habían protegido el secreto comenzaran a desmoronarse. En la oscuridad de una biblioteca olvidada, un joven arqueólogo tropezó con un antiguo códice que mencionaba la carta del Papa. Había pasado años buscando algo que le permitiera dar sentido a los extraños símbolos y escritos de una civilización perdida, y, por accidente o destino, había encontrado la llave para descifrar la última voluntad de un hombre que había guardado la verdad más peligrosa de todas. El joven, ahora en la mira de fuerzas tanto visibles como invisibles, desentrañó las palabras escritas en la carta secreta. El equilibrio del poder, pensó mientras recorría las líneas. La fe, el conocimiento. ¿Qué secretos tan poderosos se ocultan en esta historia? Pero mientras él avanzaba, más y más personas se enteraban del misterio. Las noticias sobre un antiguo texto que podría destruir la fe cristiana y alterar el orden mundial comenzaron a circular en círculos académicos y de poder. Pero la Iglesia, que durante tanto tiempo había guardado el secreto, también comenzó a movilizarse. Con cada capa de historia revelada, el temor aumentaba. Y en medio de todo esto, la llamada a la acción estaba clara. Los seguidores del Papa, los herederos de la tradición secreta, los elegidos mencionados en la carta, sabían que el tiempo había llegado. La verdad debía salir, pero no bajo las circunstancias que los poderosos de la Iglesia y el mundo moderno esperaban.
no bajo la manipulación de los medios, no en un libro de historia ni en un análisis académico. La verdad debía ser vivida, experimentada y entendida, no solo leída. La carta mencionaba que, en el momento exacto en que la humanidad estuviera preparada, el mundo sería testigo de un evento que cambiaría todo. Ese evento estaba cerca. La fecha estaba marcada. No sería un simple descubrimiento de documentos antiguos, no sería una charla académica, sería un despertar. La humanidad recibiría el conocimiento secreto de los pactos antiguos, pero solo aquellos que pudieran comprender la magnitud de esa verdad podrían soportarla. Levántate, hijo de la tierra, que la verdad revele su rostro, resonó en los pasillos del Vaticano, como si la misma voz del Papa murmurara desde las sombras. El joven arqueólogo, ahora consciente de la magnitud de lo que había descubierto, se preparaba para revelar el misterio al mundo, pero al mismo tiempo sabía que las fuerzas que se habían mantenido en silencio durante tanto tiempo no permitirían que el secreto se desvelara sin una lucha. La Iglesia, con su poder político y espiritual, no permitiría que este conocimiento alterara el mundo, así que, en la oscuridad de una noche sin luna, el joven tomó la decisión final. No podría hacerlo solo. Sabía que necesitaba un grupo, una hermandad de aquellos que entendieran lo que realmente significaba la carta. Nos hemos mantenido ocultos por siglos, murmuró, sus ojos brillando con la certeza de que lo que estaba por venir era mucho más grande que cualquier poder terrenal. Ahora el momento ha llegado, la verdad será revelada.